el olor a incienso mezclado con sudor, cientos de cuerpos en penumbra bajo techos de mármol, el tintineo constante de monedas intercambiadas por placer. Una ciudad donde pecar no solo era legal, era tu deber religioso, donde las autoridades no perseguían la inmoralidad, la cobraban impuestos, donde 1000 mujeres sin libertad servían a miles de hombres sin escrúpulos, y todo esto lo llamaban adoración a los dioses. Pero hubo un grupo de personas que se atrevió a decir que no en medio de todo eso. Y lo que les pasó cambiará tu forma de ver el cristianismo para siempre. Corinto, año 50 después de Cristo. Esta no es la historia que te contaron en la escuela dominical. Esta es la Corinto real, la ciudad que hizo que un apóstol escribiera las palabras más duras que jamás puso sobre papiro. Y cuando entiendas cómo era realmente vivir ahí, vas a comprender por qué. Imagina una ciudad construida sobre un istmo de apenas kilómetros de ancho, pero que controla todo el comercio entre 2 continentes. Toda mercancía que va de Asia a Roma tiene que pasar por aquí. Toda nave que quiere evitar el peligroso viaje alrededor de Grecia debe desembarcar en un puerto de Corinto, cruzar la ciudad y zarpar del otro lado. Esta posición geográfica convirtió a Corinto en una de las urbes más prósperas del mundo antiguo, pero también en la más corrupta. Cada día llegaban decenas de barcos, marineros con meses en el mar, comerciantes cargados de oro, soldados con pagas recién cobradas, y Corinto descubrió que podía vender algo más rentable que el grano o el vino. Podía vender cuerpos, podía vender placer, y lo más retorcido de todo, podía llamarlo religión. Sobre el monte Acrocorinto, visible desde cualquier punto de la ciudad, se alzaba el templo de Afrodita. No era simplemente un edificio religioso, era el centro económico y espiritual de toda Corinto. Y dentro de sus muros ocurría algo que ninguna otra ciudad del imperio tenía a esa escala. 1000 mujeres vendidas como esclavas sexuales sagradas. 1000 hieródulas que no tenían nombres propios, solo funciones. 1000 vidas destruidas en nombre de una diosa de mármol. El geógrafo Estrabón lo documentó sin vergüenza alguna. Escribió que el templo era tan rico precisamente por estas 1000 prostitutas, y que hombres y mujeres viajaban desde lugares lejanos solo para estar con ellas. Esto no era un secreto oscuro, era el orgullo de Corinto, era su identidad. Pero nadie te cuenta la parte que importa. Esas 1000 mujeres no se ofrecieron voluntariamente. Fueron compradas en mercados de esclavos, niñas vendidas por padres desesperados, prisioneras de guerra. Llegaban al templo y les quitaban hasta su nombre. Les daban túnicas ceremoniales y una sola instrucción que destruía cualquier resto de humanidad que les quedara. Tu cuerpo ya no es tuyo, ahora pertenece a la diosa. Cada hombre que pagaba por ellas creía estar adorando. Cada acto sexual era considerado un ritual sagrado, y Corinto entera funcionaba con ese dinero manchado de lágrimas y trauma. Caminar por Corinto al caer el sol era entrar en un circo sin fin. La plaza pública se llenaba de vendedores, actores y músicos, pero también de proxenetas ofreciendo mujeres para la noche, de intermediarios negociando precios, de hombres buscando el próximo burdel antes de volver a sus embarcaciones. Los griegos tenían incluso un verbo para esto, korintiasomai, que literalmente significaba vivir como corintio. Y todos sabían exactamente a qué se referían: vivir en lujuria descontrolada. Las tabernas exhibían arte erótico explícito en sus paredes. Los baños públicos eran lugares de encuentros sexuales. Las calles laterales estaban repletas de pequeños santuarios donde sacerdotisas ofrecían favores a cambio de monedas. La ciudad entera respiraba sexo, dinero y un vacío disfrazado de placer. Pero Corinto también tenía su élite: comerciantes griegos ricos, funcionarios romanos influyentes, dueños de flotas navieras. Vivían en mansiones con vista al mar, asistían a los juegos sísmicos que rivalizaban con las Olimpiadas, discutían filosofía citando a Platón, se consideraban sofisticados y cultos, y esa misma élite
frecuentaba los templos de prostitución. Esa misma élite compraba esclavas sexuales para sus banquetes privados. En Corinto, la cultura refinada y la depravación moral no se contradecían, convivían perfectamente. Las mujeres de Corinto vivían esta hipocresía en carne propia. Las esposas de los ciudadanos importantes estaban encerradas en sus hogares, invisibles, silenciadas. Su único propósito era dar herederos legítimos. Mientras tanto, sus maridos gastaban fortunas en el templo de Afrodita o en las hetairas, cortesanas educadas que ofrecían no solo sexo, sino también conversación intelectual. Estas mujeres eran las únicas en Corinto con algo parecido a independencia económica. Pero esa libertad tenía un precio brutal: la venta constante de sus cuerpos. Las esclavas comunes ni siquiera tenían eso. Trabajaban en molinos, talleres, cocinas. Eran violadas por sus amos sin ninguna consecuencia legal. Si quedaban embarazadas, sus hijos nacían en esclavitud. Si enfermaban, las reemplazaban como si fueran herramientas rotas. Corinto no solo usaba personas, las consumía hasta desecharlas. Y en medio de todo esto llegó un hombre que traía el mensaje más absurdo que Corinto hubiera escuchado jamás. Un judío de Tarso, fabricante de tiendas, que decía que el cuerpo humano era sagrado, que el sexo fuera del matrimonio destruía el alma, que existía un Dios que no pedía prostitución ritual, sino pureza radical, que la salvación no se compraba con monedas en un templo, sino que se recibía gratis por fe en un ejecutado de Jerusalén. Pablo llegó a Corinto alrededor del año 50. La ciudad lo ignoró como ignoraba a todos los predicadores ambulantes. Otro filósofo callejero más. Pero Pablo no venía a debatir ideas abstractas. Venía a construir algo que Corinto jamás había visto. Una comunidad que viviera exactamente al revés de todo lo que la ciudad representaba. Se instaló en el barrio de los artesanos con Aquila y Priscila, fabricantes de tiendas como él. Trabajaba con sus manos durante el día, predicaba los sábados en la sinagoga y lentamente comenzó a reunir gente. No los ciudadanos prominentes, no los intelectuales del ágora, sino esclavos, libertos, artesanos pobres, mujeres sin estatus, la gente que Corinto trataba como desechable. Y Pablo les dijo algo revolucionario: que ante Dios un esclavo valía igual que un senador, que una prostituta arrepentida tenía el mismo acceso a la gracia que un sacerdote, que en Cristo no había distinción entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer. En Corinto, eso era dinamita pura. Durante 18 meses Pablo construyó esa comunidad. Bautizó a decenas. Les enseñó una forma radicalmente diferente de vivir. Matrimonios fieles, mujeres respetadas, esclavos tratados como hermanos, dinero compartido con los necesitados. Era como plantar un jardín de pureza en medio de un pantano moral. Pero Pablo no podía quedarse para siempre. Cuando finalmente partió hacia otras ciudades, dejó atrás una comunidad joven, vulnerable, rodeada completamente por las tentaciones que sus miembros habían practicado durante años. Dejó atrás exprostitutas, exadúlteros, exborrachos, exidólatras, intentando vivir de forma opuesta a lo que Corinto consideraba normal. ¿Y qué pasó? Lo predecible. Algunos resistieron, muchos no. Empezaron a llegar noticias devastadoras. Un hombre de la iglesia estaba en una relación sexual con la esposa de su padre, y nadie parecía escandalizado. Miembros seguían asistiendo a banquetes en templos paganos, argumentando que los ídolos no eran nada real. Algunos volvían a visitar prostitutas, racionalizando que el cuerpo era temporal y, por tanto, irrelevante. Las reuniones comunitarias se habían vuelto caóticas. Los ricos llegaban primero a las cenas, comían y bebían hasta embriagarse, mientras los esclavos llegaban tarde después de trabajar y no encontraban comida. Las mujeres causaban escándalos. Algunos profetizaban sin control, otros hablaban en lenguas sin que nadie interpretara. La iglesia parecía más un espectáculo corintio que una comunidad de Cristo. Y lo peor,
Había surgido un grupo que negaba la resurrección física de Cristo, usando filosofía griega para argumentar que el espíritu era bueno pero la carne mala, y que por tanto Cristo no pudo haber resucitado corporalmente. Estaban destruyendo el núcleo mismo del mensaje que Pablo les había predicado. Cuando estas noticias llegaron a Pablo en Éfeso, escribió una carta. No fue la primera, pero sí la más dura, la carta que hoy conocemos como Primera Corintios. Y es uno de los documentos más reveladores sobre cómo era realmente vivir en esa ciudad, porque Pablo no está dando teoría abstracta, está respondiendo a problemas reales de personas reales en una ciudad real. Escribe una lista que es básicamente un retrato de Corinto. Fornicarios, idólatras, adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, estafadores. Y entonces viene el golpe devastador. Esto erais algunos de vosotros. Pasado. Antes de Cristo, esa era su identidad. Pero ahora habían sido lavados, santificados, justificados. Ya no podían volver a ser lo que eran porque ya no eran eso. Sobre el hombre en relación incestuosa, Pablo es brutal. Expúlsenlo inmediatamente. Porque permitir eso era permitir que Corinto volviera a infectar la comunidad. Sobre las prostitutas, Pablo escribe algo que debió sonar completamente extraño. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Para los corintios, acostumbrados a separar cuerpo y espíritu, esto era inconcebible. Pablo les estaba diciendo que el cuerpo y el espíritu son una unidad inseparable, que lo que haces con tu cuerpo lo haces con Cristo mismo si eres de Cristo. Huid de la fornicación, escribe. No la racionalicen, no la negocien, huyan. Sobre los banquetes en templos paganos, Pablo advierte que aunque los ídolos sean nada, detrás de ellos hay demonios reales, que participar en esos banquetes es sentarse a la mesa con demonios. Y aunque un cristiano maduro pudiera entenderlo teóricamente, ¿qué pasa con el cristiano débil que lo ve y piensa que está bien volver a la idolatría? Sobre las cenas caóticas, Pablo describe la verdadera cena del Señor. Un momento de recordar que Cristo murió por todos por igual. Que llegar borracho mientras otros pasan hambre es reproducir la jerarquía brutal de Corinto dentro de la comunidad que debía ser exactamente lo opuesto. Y sobre la resurrección, Pablo dedica un capítulo entero a explicar que si Cristo no resucitó, toda la fe es inútil, que ellos mismos serían dignos de lástima, pero que Cristo sí resucitó, y que por tanto ellos también resucitarán, que el cuerpo importa eternamente, y que por tanto lo que haces con tu cuerpo ahora importa eternamente. La carta entera es Pablo gritando, no pueden ser cristianos y vivir como corintios. Pero lo fascinante es esto, Pablo no los abandona. Los llama santificados en Cristo Jesús. Los llama su gozo y su corona. Les dice que los ha engendrado por medio del Evangelio. Es un padre furioso con hijos que están autodestruyéndose, pero que no deja de amarlos. Y la carta funcionó. No perfectamente, no inmediatamente, pero funcionó. La iglesia de Corinto sobrevivió. Décadas después seguía existiendo. Resistió la presión de la ciudad más inmoral del imperio. ¿Cómo? Porque algunas personas decidieron que no querían seguir siendo corintios. Decidieron que había otra forma de vivir, que la promesa de Afrodita era vacía, que el sexo ritual no llenaba el alma, que el placer sin límites no producía felicidad sino esclavitud, que Corinto les había mentido durante años, y decidieron creerle a un judío que les hablaba de un Dios que los amaba lo suficiente como para exigirles pureza, que los valoraba lo suficiente como para llamar sagrados sus cuerpos, que los conocía lo suficiente como para no sorprenderse de sus fracasos, pero que también los amaba lo suficiente como para no dejarlos en esos fracasos. Corinto siguió siendo Corinto. Las hieródulas siguieron subiendo al templo. Los marineros siguieron gastando salarios en placer. Pero en medio de esa ciudad había ahora un grupo de personas que vivían de forma radicalmente diferente, que se reunían cada semana,
que compartían pan y vino recordando a un hombre ejecutado, que se llamaban hermanos siendo amos y esclavos, que trataban a las mujeres como iguales en una cultura que las despreciaba. Eran una contracultura viviente en el corazón de Corinto. Pablo mismo lo escribe en esa carta: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero la pregunta que Pablo les hace a los corintios es la misma que nos hace hoy. ¿Realmente quieres ser hecho nuevo? ¿O prefieres la comodidad de seguir siendo lo que siempre has sido? Porque ser cristiano en Corinto no significaba asistir a reuniones tranquilas. Significaba renunciar a todo lo que la ciudad ofrecía. Significaba ser llamado fanático, ridículo, antisocial. Significaba perder trabajos porque muchos estaban ligados a gremios que hacían banquetes en templos. Significaba perder amistades que te llevarían exactamente a los lugares de los que tenías que huir. Significaba reconstruir tu vida entera desde cero. Algunos lo hicieron. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó con toda su casa. Gayo abrió su hogar para las reuniones. Estéfanas y su familia fueron de los primeros convertidos. Febe servía como diaconisa. Priscila enseñaba junto a su esposo. Personas que decidieron que Cristo valía más que Corinto. Pero también hubo otros, los que Pablo menciona vagamente. Los que comenzaron bien pero volvieron atrás. Los que no pudieron sostener la tensión de vivir tan diferente. Los que intentaron mezclar un poco de Cristo con un poco de Corinto y descubrieron que esa mezcla era veneno. Pablo lo dice claramente: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Es una o la otra. No hay término medio con Corinto. Y tal vez eso es lo que hace a esta ciudad tan importante en la Escritura. Porque Corinto no es solo una ciudad antigua del Mediterráneo. Corinto es un símbolo. Es lo que pasa cuando una cultura entera decide que el placer es Dios, que el cuerpo es solo materia sin significado, que puedes separar lo que haces de lo que eres. Corinto es lo que construimos cuando decidimos que no hay nada sagrado. Y la carta de Pablo es la respuesta: sí, hay algo sagrado. Tu cuerpo es sagrado, tu sexualidad es sagrada, tus relaciones son sagradas. Y cuando tratas esas cosas como si no lo fueran, cuando las reduces a mercancía o a placer o a consumo, te destruyes. Destruyes a otros. Destruyes la posibilidad misma de ser plenamente humano. Los corintios lo aprendieron por las malas. Vivían en la ciudad más próspera, más cosmopolita, más libre del imperio. Podían hacer lo que quisieran. Y muchos descubrieron que esa libertad era la peor forma de esclavitud. El templo de Afrodita fue finalmente abandonado siglos después. Las 1000 hieródulas desaparecieron de la historia sin nombres, sin tumbas, sin memoria. Corinto misma decayó hasta convertirse en una ciudad menor. Hoy son solo ruinas que los turistas visitan sin entender realmente lo que están viendo. Pero la carta de Pablo sigue leyéndose. Sigue confrontando. Sigue preguntando lo mismo que preguntó hace 2000 años. ¿Con quién vas a identificarte? ¿Con la ciudad que promete placer sin límites y entrega vacío sin fondo? ¿O con el Dios que exige pureza radical y ofrece plenitud eterna? Porque Pablo les dijo a los corintios algo que nunca olvidaron y que Corinto nunca pudo refutar. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ese precio fue la sangre de Cristo. Y si ese es tu precio, entonces no eres barato, no eres descartable, no eres un objeto de consumo para los templos de una ciudad enferma. Eres infinitamente valioso, eres eternamente amado, y mereces vivir como tal. Corinto podía ofrecer 1000 prostitutas sagradas, pero no podía ofrecer eso. Y algunas personas, contra todo pronóstico, en medio de la ciudad más inmoral del imperio, eligieron creer que era verdad, que valían más que lo que Corinto les había dicho toda su vida, que podían ser algo diferente, que no tenían que seguir siendo corintios. Podían ser santos. La pregunta que Corinto dejó en la historia es simple pero devastadora.
Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Si en medio de esa ciudad, rodeados por esa cultura, enfrentando esa presión, algunas personas lograron vivir de forma radicalmente pura, ¿qué excusa tenemos nosotros? ¿En qué se parece nuestra cultura a Corinto? ¿En qué nos parecemos a esos primeros cristianos que intentaban nadar contra la corriente? ¿Y en qué nos parecemos a los que se dejaron arrastrar de vuelta? Porque Corinto sigue existiendo, solo que ahora no está en Grecia. Está en cada pantalla que promete placer sin consecuencias, en cada mensaje cultural que dice que tu cuerpo es tuyo para hacer lo que quieras, en cada voz que te dice que la pureza es represión y que la libertad es hacer lo que sientas. Corinto está vivo y sigue vendiendo la misma mentira. ¿Le vas a creer?